Si pensamos en una máquina de uso cotidiano, pensamos en muchos tipos de máquinas y de dispositivos con los que podemos interactuar. Muchas de las máquinas que imaginamos cuentan con una pantalla en la que nos muestran información. Esa pantalla junto a las teclas es lo que llamamos la interfaz o interface. Es la forma de comunicarnos con la máquina. Hay muchos tipos de pantallas, depende de la aplicación. Todos podemos imaginar una máquina expendedora de café, una alarma, un sistema de automatización en los que hay una pantalla que nos informa de la situación de la máquina. En Arduino podemos crear máquinas que cuenten también con este tipo de interfaz. Una de las pantallas más habituales es la pantalla LCD. En Tinkercad podemos simular una de las pantallas más comunes, que es una pantalla LCD de 16 por 2 caracteres. Esta pantalla puede que esté un poco anticuada, pero todavía se usa porque resulta sencilla de utilizar, es muy económica, se puede encontrar por poco más de 2 o 3 euros y hay mucha información disponible en Internet. Hoy día es habitual encontrar otro tipo de pantallas, como por ejemplo estas pantallas OLED, que consumen menos energía, pueden mostrar la información en color y de una manera gráfica, nos podemos comunicar con ellas solamente por 2 hilos, sobre todo permiten un consumo muy bajo de energía, que es ideal para aplicaciones basadas en batería, para aplicaciones que no van conectadas a la red eléctrica. Podemos empezar creando un circuito y para empezar a trabajar con pantallas LCD seleccionamos Arduino y en vez de seleccionar esta plantilla que usamos habitualmente de placa de pruebas y Arduino, bajamos un poco y encontramos aquí una plantilla que cuenta con la pantalla LCD, así como una placa de prototipos y una placa Arduino. Vemos que se utilizan muchos hilos para la comunicación entre la pantalla y la placa Arduino, concretamente 6 hilos de datos más los 2 hilos de alimentación y masa. Además hay que colocar un potenciómetro que es para regular el contraste entre el texto que se muestra y el fondo de la pantalla, y aquí hay una resistencia de pull-up. Cuando colocamos esta plantilla, automáticamente se nos genera un código de muestra, un código con el que podemos escribir cualquier información en la pantalla, y este código lo podemos usar como punto de inicio para hacer un proyecto con pantallas LCD. Es posible utilizar esta misma pantalla LCD con menos hilos de conexión, con una conexión que se denomina I2C. Es un tipo de bus, un tipo de conexión que solamente utiliza 2 hilos y utiliza los pines A4 y A5, que aunque antes en otros tutoriales hemos dicho que son pines de entrada analógica, también se pueden utilizar para controlar este tipo de bus. Es un tipo de conexión que se utiliza para conectar Arduino a memorias externas, relojes y otro tipo de dispositivos. Entonces, si adaptamos esta pantalla LCD con este dispositivo, que se vende muchas veces ya integrado, soldado a la propia pantalla LCD, pues solamente tendremos que utilizar 2 hilos aparte de alimentación y masa, con lo que hemos ahorrado 6 hilos. Además, son hilos de entrada analógica que si no los utilizamos, pues podemos utilizar los 14 hilos para entrada y salida digital, que puede ser bastante útil. Recomiendo comprar la pantalla LCD ya con este dispositivo integrado, o sea que la pantalla tenga salida I2C. Podemos comprar el dispositivo por separado y soldarlo, pero cuesta lo mismo que la pantalla más el dispositivo. Vemos ahora el código más sencillo posible para inicializar esta pantalla, tanto en su versión de 2 hilos a la izquierda, en I2C, como en la versión convencional con 6 hilos. Este código de la derecha es el código que hemos copiado en Tinkercad, al que hemos eliminado los comentarios y lo hemos simplificado un poco. Lo único que hacemos es incluir una librería para manejar la pantalla, decirle en qué pines está conectado, en concreto en estos 6 hilos de aquí, inicializarla, decir que es una pantalla de 16 por 2 caracteres, enviar un texto de prueba, un texto de inicialización, y en el programa principal lo único que hacemos es posicionar el cursor y ahí enviar los milisegundos desde que hemos inicializado Arduino. Lo que hace es enviar ahí una especie de contador. Esto mismo en I2C sería igual, solo que debemos incluir 2 librerías, una para I2C, para el tipo de bus de conexión I2C, y otra para nuestra pantalla. Aquí vemos que es similar a la otra, pero añadimos I2C. Aquí ya no hay que decir qué hilos, porque siempre entiende que son los hilos A4 y A5, porque por hardware el bus I2C en Arduino se utiliza con los pines A4 y A5, que no solo son entradas analógicas, sino el control de estos hilos. Lo que sí hay que decir es la identificación de dispositivo, que es esta. Esto depende de cada dispositivo. Como los dispositivos I2C se pueden conectar a los mismos 2 hilos, tienen que tener una identificación, una especie de dirección, y decir que se trata de una pantalla de 16 por 2, como hayamos dicho aquí a la derecha. Inicializamos de forma parecida, no es igual. Aquí hay una pequeña diferencia, que es que activamos la retroiluminación, la iluminación que hay en la pantalla. Esto también lo podemos hacer aquí a la derecha. Si añadimos un no delante de backlight, apagaremos la pantalla. Enviamos aquí el texto
y lo demás en el programa principal es igual, de manera que aunque cambia un poquito la inicialización y la inclusión de librerías y demás, el código principal es similar tanto si usamos la conexión I2C a 2 hilos como la conexión convencional, que puede ser a 6 hilos y también a 10 hilos. Vamos a ver ahora cómo utilizar en Tinkercad esta pantalla para mostrar algo más que un mensaje que muestre Hola Mundo o que muestre un contador. Lo que hacemos es abrir el código que viene de ejemplo, eliminamos todos los comentarios para simplificar un poco la lectura. Este es el código sin comentarios y traducido, lo probamos para ver que funciona. Vemos que funciona y ahora solo tenemos que añadir el código para controlar el sensor de ultrasonidos. Lo pegaremos aquí abajo y lo modificaremos. Recordemos que no podemos tener dos partes de código de setup y de loop, entonces llevaremos todo arriba. La parte de setup no la necesitamos porque esto solamente servía para enviar datos al ordenador por USB. Esto sí que lo necesitamos, pero ahora no conectamos. Lo colocamos por ejemplo aquí delante de setup y debajo de las librerías, pero ya no está en el pin 2, sino que el sensor de ultrasonidos lo tenemos en el pin 7 de Arduino. Ahora todo este código lo cortamos y lo pegamos aquí, a continuación de nuestro anterior programa principal. Eliminamos esta parte de código, porque no podemos tener dos partes con código loop, con código principal. Ya no necesitamos este mensaje de Hola Mundo, y lo que necesitamos ahora es enviar esta distancia, en vez de aquí, con este código, con LCD print. Lo que podemos hacer es enviar primero una cadena de texto en la que indiquemos distancia en centímetros. Nos falta adaptar esta parte de código de la distancia, cambiar el serial print, que servía para enviar por USB, y ya no necesitamos esto. Lo único que tenemos que hacer es posicionar el cursor arriba a la izquierda, que es columna 0, fila 0, enviar el mensaje de texto que queramos, y después columna 0 de la fila 1, que es la segunda fila, el dato de distancia, por ejemplo. Simulamos, apartamos un poco el código para leerlo mejor. Lo que está ocurriendo es que no limpia completamente la pantalla. ¿Cómo hacemos esto? Para evitar este problema podemos a continuación enviar un par de caracteres en blanco, por ejemplo. Simulamos, apartamos el código y probamos. Bien, ahora ya funciona. De esta manera no necesitamos una conexión con ordenador para saber la distancia de un obstáculo. Esto lo podemos utilizar para lo que sea. Podemos adaptar el código del sensor de temperatura con el termostato, podemos hacer lo que queramos. Podemos adaptar el automático de escalera para que genere aquí una información sobre el tiempo en el que está programado que se apague la luz. Cualquier información que queramos, cualquier máquina o dispositivo que queramos construir con una pantalla, lo podemos utilizar de esta manera y con este tipo de código.